Listo. Bueno, entonces, intervalos de concavidad. Entonces, calculamos la segunda derivada, que para esta función pues va a ser la derivada de bueno, señalemos acá donde está la derivada, ¿no? Es decir, la derivada está aquí. O bueno, podemos tomarla de una vez con esto. Entonces voy a derivar otra vez esto. Entonces es un producto, entonces la derivada del primero es e a la x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y la derivada de x más 1 es 1. Y pues podemos factorizar el e a la x, y esto me va a quedar e a la x por 2 más x, ¿no? 2 más x, ¿bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. Listo. Profe, se me acaba de tener una duda, Dígame. digamos que relacionada, pero no explícitamente del ejercicio. En la otra notación, en la de d sobre d de x, uno cómo escribe segunda derivada. D2. D2f de x a la 2. La notación para la segunda derivada en la otra notación. Listo, gracias. Nicole, el quiz es este fin de semana. No he puesto los ejercicios, pero les prometo que hoy los pongo. Listo. Ayer se me olvidó, pero no. Ahorita, de hecho, apenas después de clase ya los pongo. Bueno, listo. Entonces, esta es la segunda derivada. Y entonces, pues para los intervalos de concavidad tenemos que estudiar los signos de la segunda derivada, ¿no? Entonces escribamos eso. Entonces debemos estudiar los signos. Bueno, los signos de f segunda de x. ¿Listo? Entonces, pues como siempre lo hemos hecho, igualamos a 0, encontramos los ceros y luego a partir de los ceros, pues miramos en qué intervalos la función es positiva o negativa. ¿Listo? Entonces igualamos a 0 y acá, pues fíjense que la exponencial es siempre positiva, nunca es 0. Entonces esta parte no va a aportar ceros, la puedo pasar a dividir, se va. Entonces me queda 2 más x igual a 0. Es decir, x igual a menos 2. Bien, x igual a menos 2. Entonces, a partir de eso, pues ya sabemos entonces que hay un solo 0, que es x igual a menos 2, y tenemos que mirar pues cómo son los signos, ¿no?, de la función. Entonces hagamos la recta por acá. Ubiquemos por aquí menos 2. Entonces yo tengo que escoger un valor a la izquierda de menos 2, un valor a la derecha de menos 2, ¿no? Entonces digamos menos 3 por acá. Y el valor que va a escoger a la derecha, que sea 0. ¿Listo? Entonces evaluamos y de ahí anotamos pues qué signo es. Entonces f segunda, perdón, es menos 3. Es e a la menos 3 por 2 más menos 3, ¿no? Fíjense que bueno, e a la menos 3 es positivo, pero 2 más menos 3 me da menos 1. Entonces al final esto me da negativo. ¿Listo? Entonces digamos que a la izquierda de menos 2, la segunda derivada es negativa. A la derecha, bueno, hay que mirar a la derecha. Entonces evaluamos f segunda en 0. Esto me da e a la x, e a la 0 por 2 más 0. 2 más 0 es 2, positivo, y a la 0 es positivo, entonces esto me da positivo. ¿Listo? Entonces esto es positivo a la derecha de menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos entonces la concavidad? Entonces podemos decir que en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, f es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y en el intervalo, entonces desde menos 2 hasta infinito, f es cóncava hacia arriba. Bien, es cóncava hacia arriba. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, ese 3 y ese 0, ¿por qué se toman?
ahí debemos tomar dos valores, uno a la izquierda de menos 2 y otro a la derecha de menos 2. Pueden ser esos o pueden ser cualesquiera otros. O sea, yo en vez de menos 3 ya puedo tomar cualquier otro valor de la izquierda de menos 2 y en vez de 0 cualquier otro a la derecha de menos 2. Bien. Listo. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Cuando estamos sacando el x igual a menos 2, ¿qué fue lo que pasó con el a la x? Lo que pasa es que a la x nunca es 0. La exponencial nunca es 0. Entonces, como nunca es 0, esa parte no me va a aportar puntos críticos. Entonces, por eso la paso a dividir al otro lado y desaparece, básicamente. La paso a dividir al 0, entonces desaparece. Vale, gracias. Profe, y una pregunta, ahí digamos en ese, o sea, ¿qué podría tener, o sea, como otro polinomio o algo así para que sí pueda ser 0 en algún momento y tenga que analizar el signo? ¿O Sí. qué? Ah, ok. O sea, digamos, si hubieran sido dos factores, no sé, por ejemplo, x menos 7 por 2 más x, por ejemplo, ahí sí hubiera tenido que analizar factor por factor. Y ahí se haría, no de esa misma forma, sino ahí sí pues con el cementerio que llamamos, ¿sí? Se puede hacer con el cementerio o se puede hacer también así como lo hicimos acá. O sea, tú ubicas los ceros, que serían menos 2 y 7, y tomas valores en cada una de las tres partes que se divide la recta. Y dependiendo de los signos que te den, te va a dar el signo de la segunda derivada. Es otra manera de hacerlo. Se puede hacer con cementerio, pero también se puede hacer así. Ah, listo, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces borremos esto. Y listo. Bueno, entonces esto es lo que respecta a los intervalos de concavidad. Acá pues sabemos también que automáticamente como la función en menos 2 cambia de concavidad, entonces nosotros sabemos que menos 2 es un punto de inflexión, ¿no? X igual a menos 2 es un punto de inflexión. ¿Listo? Es un punto de inflexión. Y bueno, ya tenemos toda la información necesaria para hacer la gráfica de la función. ¿Listo? Entonces, bueno, pues tenemos que el dominio de los reales pasa por el origen. Bueno, entonces empecemos a poner todo eso. Dominio son los reales, pasa por el origen, no tiene simetrías, no tiene asíntotas verticales. Y en y igual a 0 tiene una asíntota horizontal por el lado de menos infinito, ¿no? Entonces empecemos a poner toda esa información acá en la gráfica. ¿Listo? Entonces, a ver. Listo. Entonces, bueno, dice que pasa por el origen. Pasa por el origen. Dice que además tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Y es porque el límite a menos infinito es 0. ¿Listo? Bueno, pero bueno, eso dejémoslo ahí. Bueno, vamos escribiendo acá la información. Entonces, y igual a 0 es asíntota vertical. Y pues más aún es por menos infinito, ¿no? O sea, es por menos infinito. O sea, la asíntota es en menos infinito, no es más infinito. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con el crecimiento y decrecimiento de la función? Entonces me dice que es decreciente desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, decreciente de menos infinito hasta menos 1 y pues creciente en el otro intervalo. Creciente desde menos 1 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Entonces vamos a graficar ese pedacito hasta menos 1. Ah, y además es, bueno, mentiras, es cóncava. Cóncava hacia abajo. Hacia abajo. En el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 y cóncava hacia arriba
en el otro intervalo. En el intervalo desde menos 2 hasta más infinito. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces, pongamos toda esa información acá. Entonces, es decreciente hasta menos 2, ¿no? Hasta menos 2. Bueno, hasta menos 1, pero digamos, ocupémonos de menos 2, que es el valor más pequeño donde pasan cosas. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer la gráfica desde menos infinito hasta menos 2. Bien. Entonces, desde menos infinito hasta menos 2, la función es decreciente y es cóncava hacia abajo. Además, viene de 0. Entonces, la función tiene que hacer algo así. O sea, viene desde 0 en menos infinito y es cóncava hacia abajo. Entonces, viene bajando, bajando, bajando hasta que llega al 2. Al menos 2, perdón. Para saber, como para darle una ubicación a la gráfica, calculemos quién es f de menos 2, ¿no? Entonces, bueno, quién era f de x es igual a x a la x. Entonces, f de menos 2 va a ser menos 2 a la menos 2. Que bueno, ¿eso cuánto es? A ver. ¿Eso cuánto es? A ver, a ver. Eh, menos 2 a la menos 2. Ay, esto qué mal. Menos 2. No, esto está mal. Bueno, el caso. Esto es menos 2 por e a la menos 2. Bueno, eso es negativo. Y bueno, pues da un valor por ahí. Da un valor por ahí. Bueno, digamos por acá. Menos 2e a la menos 2. Y entonces eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo hasta ahí. Hasta ahí es cóncava hacia abajo. Luego, entre menos 2 y menos 1, la función sigue siendo decreciente, pero ahora cambia a ser cóncava hacia arriba. Entonces, a ver, déjenme un momento. Entonces ahora la función, bueno, digamos la función en este punto cambiaba de cóncava y ahora pasa a ser cóncava hacia abajo hasta menos 1. Entonces, como para darle un poquito más de exactitud a la gráfica, calculemos quién es f de menos 1. Pues f de menos 1 es menos e a la menos 1. Entonces un valor un poco más abajo que 12 a la menos 2. Entonces digamos que está por acá, menos e a la menos 1. Y entonces la función va bajando hasta ahí. Y ahí hay un mínimo local, ¿no? Ahí hay un mínimo local. Y luego lo que me dice es que a partir de menos 1 la función es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces esto tiene que venir siendo así. ¿Listo? Creciente y cóncava hacia arriba. ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? No, nada que decir. Bueno, Profe, una pregunta. dígame. No habíamos dicho que hay un intercepto en el origen. Tiene toda la razón. Eso se me olvidó tenerlo en cuenta. Entonces, ya la arreglo porque tiene que pasar por el origen, ¿no? Entonces, tiene que ser algo así. Sí, gracias. Cóncava hacia arriba creciente y que pasa por el origen. Entonces, la gráfica tiene que ser algo así. Bien. Bueno. Listo. Entonces, esa es la gráfica de la función con todos los datos que calculamos pues ya incorporados. ¿Listo? Bueno. Bien. Listo, bueno.
Antes de hacer otro ejemplo, hablemos de una cosita que se me había olvidado contarles y es lo de a las asíntotas oblicuas. ¿Listo? Asíntotas oblicuas. Entonces voy a hablar rápidamente de asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas. Entonces, ¿qué es una asíntota oblicua? Podemos definirlo como que es, o sea, cuando una función tiene una asíntota oblicua, cuando hay una recta, pero que no es ni horizontal ni vertical, a la cual la función se va acercando. ¿Bien? Entonces, digamos, definición. Entonces, dada una función f de x, decimos que la recta y igual a mx más b es oblicua. Perdón, es una asíntota oblicua. Es una asíntota oblicua de la función de f de x si pasa lo siguiente. Entonces, sí, a medida que x es muy grande, la diferencia entre la recta y la función es cero. Entonces, o tiende a cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x menos la recta, es decir, menos mx más b, es igual a cero. Si este límite es igual a cero. ¿Listo? Es una asíntota oblicua. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en la gráfica, cuando una función tiene una asíntota oblicua, entonces lo que me dice es que digamos, bueno, digamos si en azul está la gráfica de f, pues como que la función hace algo así. Entonces cuando x es grande, pues la recta, digamos, si yo grafico la recta, entonces la recta y la función están muy cerca una de la otra, ¿no? Esta recta punteada que yo dibujé ahí es la recta, y igual a mx más b, y la azul pues es la función. ¿Listo? Entonces eso es lo que uno llama una asíntota oblicua. La recta y la gráfica de la función se van acercando cada vez más a medida que x es muy grande. ¿Bien? Bien. ¿Cuándo hay asíntotas oblicuas? Bueno, en funciones racionales, digamos, sí. A ver. Si f de x es una función racional, eh, de tal manera que, o digamos tal que, el grado del numerador es uno más, el numerador es uno más que el del denominador, ahí hay asíntota oblicua. Denominador, entonces hay asíntota oblicua. Y una forma de calcularla es dividiendo las dos funciones, haciendo la división de las dos funciones. ¿Listo? Pero bueno, veamos un ejemplo para aclarar eso. Y de paso, pues seguimos repasando todo lo demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Algo? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces, bueno, vamos entonces un ejemplo. Entonces, trazar la gráfica
de la función f de x igual a x a la 3 sobre x al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso, de acuerdo a lo que acabamos de decir, hay asíntota oblicua. ¿Sí? Porque el grado de esto, el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2. Entonces justamente aplica esto de que el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. Cuando el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador, ahí hay asíntota oblicua. ¿Listo? Pero bueno, eso ya vamos a llegar allá. Por ahora, hagamos la gráfica con todos los pasos. Entonces, primero, ¿cuál es el dominio de f? Entonces, fíjense que el único problema que podría haber es que el denominador sea 0, ¿cierto? Pero el denominador nunca es 0 porque el cuadrático que hay abajo es x cuadrado más 1. Entonces, para que el denominador fuera 0 es porque x cuadrado más 1 es igual a 0. Pero eso no pasa porque si ustedes tratan de resolver esa ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0, les va a dar una raíz negativa, ¿no? Digamos, si ustedes tratan de resolver esto, pues, digamos, si tratan de encontrar cuándo el denominador es 0, pues acá lo que les va a dar es x cuadrado igual a menos 1, y esto pues no tiene solución. No tiene solución en los reales, ¿no? Bien, no tiene solución en los reales. ¿Es claro eso? Eso quiere decir entonces que el dominio es todos los reales. El dominio de esta función. Todos los reales. Bien, es lo primero. Lo segundo es ver si la función tiene simetrías, ¿no? Bueno, esto primero era el dominio. Lo segundo es ver si la función tiene simetrías. Entonces, creo que sí, ¿no? Pues a ver, calculemos f de menos x y miramos. Entonces, a ver, esto es menos x a la 3 sobre x, perdón, menos x a la 2 más 1. Entonces, menos x a la 2 es x a la 2, ¿no? Menos por menos da más. Y menos x a la 3 es menos, bueno, menos x toda a la 3 es igual a menos x a la 3, ¿no? O sea, al final esto es menos x a la 3 sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y esto pues es menos x a la 3 sobre x al cuadrado más 1. Y esto pues es menos f de x. Bien. Menos f de x. Es decir que f de menos x es igual a menos f de x. Esto es impar. F es una función impar. Es una función impar. Bien. Entonces, quiere decir que todo lo que pasa en la parte positiva se va a reflejar en la parte negativa, pero con signo opuesto, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que aparezca en el lado derecho va a aparecer en el lado izquierdo, pero como opuesto. Es decir, si el lado derecho aparece un máximo, al lado izquierdo va a aparecer un mínimo. Si al lado derecho es creciente, al lado izquierdo es decreciente y así. Si al lado derecho es cóncavo hacia arriba, al lado izquierdo tiene que ser cóncavo hacia abajo. Todo se refleja, pero al contrario. ¿Listo? Al contrario. Bien. Entonces, bueno. Listo. Entonces, tercero. ¿Qué era lo tercero? Asíntotas, ¿no? Y acá es donde vamos a calcular, pues, la oblicua. ¿Listo? Pues, asíntotas. Entonces, bueno, fíjense que no hay asíntotas verticales porque no hay discontinuidades. La única posible discontinuidad es que el denominador sea 0, pero ya dijimos que eso no pasa. Entonces, no hay asíntotas verticales. No hay asíntotas verticales. Tampoco hay asíntotas horizontales, porque si ustedes calculan el límite al infinito, como el grado es mayor el de arriba que el de abajo, el límite va a ser infinito. ¿Bien?
digamos, que el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre x cuadrado más 1. Esto, pues bueno, lo pueden hacer por L'Hopital o lo pueden hacer dividiendo. Entonces, dividamos por x cuadrado todo, entonces esto queda x a la 3 sobre x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Y esto es igual a el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Bien. Y Profe, una esto, cosita rápido, se sí, me cortó dígame. Necesa. No, dijimos que no había asintotas verticales porque ush, ¿Qué pasó? Que me estaba hablando. ¿Puede continuar? Ok, bueno, creo que era algo sobre por qué no habían asíntotas verticales. Bueno, la razón es porque las asíntotas verticales se buscan donde la función tenga discontinuidades. Pero esta función es siempre continua porque el denominador no se anula nunca. ¿Bien? Entonces, esa es la razón. Por eso no hay asíntotas verticales. Tampoco hay horizontales porque este límite que estamos calculando, fíjense que es entonces, cuando ya lo calculamos, pues esto es, abajo tiende a 1 y arriba tiende a infinito. Entonces pues tiende a infinito. Entonces quiere decir que no hay, y a menos infinito lo mismo, ¿no? Entonces no hay asíntotas horizontales. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí hay? Oblicuas. Entonces, como el grado del numerador, numerador es 1 menos que el denominador, 1 más, perdón, 1 más que el denominador, hay asíntota oblicua. Hay asíntota oblicua. Bien. ¿Cómo se calcula? Entonces, la forma de calcular la asíntota oblicua es hacer la división. Entonces vamos a dividir numerador entre denominador. Entre denominador. ¿Listo? Entonces voy a hacer la división, digamos, lo que llaman la división larga, que es pues, la división de polinomios simplemente. Voy a dividir x a la 3 más 1 entre x cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces cabe x a la 3, perdón, x al cuadrado en x a la 3? O más bien, si yo divido x a la 3 en x a la 2, me da x a la 3 en x a la 2, eso me da x. Y entonces ahora multiplicamos. X por x a la 2 me da x a la 3, le cambiamos el signo. Luego x por 1 me da x, le cambiamos el signo. Y entonces acá sumo, entonces x a la 3 se va con x a la 3 y esto me queda menos x. Bien. Bien. ¿Es claro hasta ahí? Y fíjense que ahí ya la adición no puede seguir porque el grado de x es menor que el grado de x cuadrado más 1, dígame. Profe, una pregunta. ¿Pueden haber asíntotas verticales o horizontales y a la vez oblicuas o no? Pueden haber verticales y oblicuas, eso puede pasar, pero lo que sí no puede haber son horizontales y oblicuas, ahí sí no. Porque justamente cuando hay oblicuas, el grado del de arriba es 1 más, entonces ya automáticamente no hay horizontales. Porque el límite es infinito al ser el grado del de arriba mayor. Siempre el límite es infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿Bien?
Listo. Listo, Entonces, profe, gracias. pueden haber verticales y oblicuas, pero no horizontales y oblicuas. Listo, entonces acá termina la división. Pero entonces, ¿eso qué significa? Cuando uno hace la comprobación de la división, al hacer la comprobación, pues uno llega a lo siguiente. Pues al hacer la comprobación uno llega a lo siguiente. Uno llega a que, como cuando uno comprobaba las divisiones en el colegio, ¿no? En primaria. Entonces uno, ¿cómo hace la comprobación? Pues uno dice que pues uno dice que x a la 3 es igual a, bueno, lo voy a mostrar acá en la división. Entonces uno dice que este término creo que se llama el dividendo, el dividendo que es x a la 3 es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, el dividendo, x a la 3 es igual al divisor por el cociente más el residuo. Más el residuo que es menos x, ¿no? Acá lo voy a escribir en palabras. Entonces, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Listo? Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y eso es justamente lo que acabo de escribir arriba, ¿no? Esto es justamente lo que acabo de escribir arriba. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora esa ecuación la sustituyo en la función, ¿no? Recuerden cuál era la función. La función es x a la 3 sobre x cuadrado más 1, ¿no? Aquí está la función x a la 3 sobre x cuadrado más 1. Entonces, esta ecuación que yo acabo de obtener por la división, sustituimos en la función. Sustituimos en la función. Y esto pues nos va a dar algo como lo siguiente. Entonces, la función era x a la 3 sobre x al cuadrado más 1. Y esto entonces es x a la 3, pero x a la 3 es x al cuadrado más 1 por x más menos x sobre x al cuadrado más 1. Yo puedo repartir ese x cuadrado más 1 para cada pedazo. Y entonces, ¿qué me queda? Esto me queda x cuadrado más 1 por x sobre x cuadrado más 1 menos x sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que este x cuadrado más 1 se va con este. Y esto me queda x más, menos. X menos x sobre x al cuadrado más 1. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que esta parte, fíjense que ahora el grado sí quedó más pequeño, el grado de arriba quedó más pequeño que el grado de abajo, entonces esto tiende a 0 si x tiende a infinito. Y entonces esta de acá, este término que queda ahí sobrando, esa es la asíntota oblicua. Es la asíntota oblicua. Bien, es la asíntota oblicua, o sea, y igual a x es la asíntota oblicua. Entonces, y igual a x es una asíntota oblicua. Bien, es una asíntota oblicua. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Puedes, por favor, repetir
¿cómo llegamos a que la asíntota oblicua era y igual a x? Es que mi internet estaba un poco mal, entonces me perdí esa parte. Listo, entonces hicimos la división, ¿no? Entonces la comprobación de la división es esta parte. ¿Sí? Esa parte que señalé ahí en azul, que es que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es sustituir en la función, esto es la función, en la función sustituimos esa ecuación, digamos. Entonces lo que hicimos fue x a la 3, lo sustituimos por x al cuadrado más 1, que multiplica x, más menos x. Entonces, ¿qué pasa cuando uno distribuye? Entonces, si uno distribuye el denominador, entonces lo que le da a uno es x cuadrado más 1 por x sobre x cuadrado más 1, esa sería la primera parte, menos, y es porque más por menos da más, digo menos, más por menos da menos, me queda x sobre x cuadrado más 1, ¿bien? Y entonces x cuadrado más 1 se va a ir con x cuadrado más 1, me queda x, después de cancelar x más 1, x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 me queda x, menos la otra parte que es x sobre x cuadrado más 1. Pero entonces esta parte, la parte que quedó como racional, como función racional, esa parte tiende a 0, ahora sí, si x tiende a infinito. Porque el grado del de arriba es 1 y el grado del de abajo es 2. Pues como el grado del de abajo es mayor, esa le gana y lo vuelve 0 cuando x tiende a infinito. Entonces, lo que queda, el resto, el resto es x. Ese resto es la asíntota oblicua. Entonces, ¿cuál es la asíntota oblicua? Y igual al resto. Entonces, y igual a x, el resto, es una asíntota oblicua. ¿Bien? Profe, ¿y por qué solo se evalúa la segunda parte como si el límite tendiera a infinito? Porque, pues, digamos, es como para ilustrar que en el infinito la función está muy cerca de x, ¿sí? Porque, digamos, esta expresión de acá es la función. Entonces, en el infinito, esta parte, que es la diferencia entre x y la función, tiende a 0. Entonces, como que en el infinito, la función se parece mucho a x. ¿Bien? O sea, digamos, esto lo hicimos fue para decir que, digamos, si x es muy grande, entonces f de x, como la segunda parte es casi 0, entonces f de x es aproximadamente igual a x. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Una pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Intervalos de crecimiento y decrecimiento y concavidad. Intervalos de concavidad. Entonces, hagamos eso. Esto es el paso, ¿cuál era? El paso 3, entonces vamos el 4. Estos son intervalos de crecimiento. Entonces, pues, calculamos la derivada de la función. Entonces, nuestra función era x a la 3 sobre x cuadrado más 1. Entonces, derivemos. Regla del cociente, por ejemplo. Entonces, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Menos, perdón, ¿no? Menos. Sobre el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la primera derivada, ¿no? Simplifiquemos un poquito. Esto es 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x a la cuarta sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a x a la cuarta más 3x al cuadrado sobre
x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y hay que estudiar pues el signo de esa derivada. Entonces, pues digamos, igualamos a 0 para los puntos críticos y luego estudiamos los signos, ¿no? Entonces, fíjense que lo de abajo nunca es 0. Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si uno resuelve esa ecuación, pues le da una raíz negativa. Entonces, esto lo puedo pasar al otro lado y digamos que para efectos de calcular los puntos críticos, solo necesito lo que pasa arriba. Bien, entonces veamos. Yo solo necesito resolver x a la cuarta más 3x al cuadrado igual a 0. Entonces acá factorizamos un x cuadrado, me queda x cuadrado factor de, entonces se me congeló esto, listo, x a la cuarta, entonces factorizo, ¿no? X cuadrado factor de x al cuadrado, x al cuadrado factor de x al cuadrado más 3, ¿no? Igual a 0. Bien. Y entonces, pues estos son dos casos, ¿no? Primero que x cuadrado sea igual a 0, que eso pues es x igual a 0. Y el otro es que x al cuadrado más 3 sea igual a 0. Pero fíjense que esto no tiene solución otra vez. Si ustedes tratan de solucionar esa ecuación, pues van a tener que sacarle raíz cuadrada menos 3, ¿no? Lo cual en los reales no existe, ¿vale? Entonces no tiene solución. Bien. Entonces eso quiere decir que solamente hay un punto crítico. X igual a 0 es el único punto crítico. Bien. Es el único punto crítico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algo que decir? ¿No? Ah, pues pucha, ¿ya es hora? Ay, sí, me queda un minuto. Bueno, listo. Entonces ya ahí tenemos punto crítico. Nos faltaría entonces ver ya los intervalos de crecimiento y concavidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, ¿esto de las oblicuas va a aparecer en el quiz de este fin de semana? No. No, vamos a ir hasta trazado de curvas, pero sin oblicuas. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, ¿al fin qué día es el quiz? Va a estar abierto los 2 días. ¿Listo? El fin de semana. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo. Listo, muchas gracias. Ok. Profe, en casi todos los casos, lo de abajo nunca va a ser 0, ¿cierto? Eso no lo puedo asegurar. Podría haber muchos casos en los que sí. Por ejemplo, si en el caso de que el denominador pudiera ser 0, ¿cómo se evaluaría ahí? Si no Ese se sería puede pasar al otro. otro lado. No, ahí lo que hay que hacer es igualar ambas, arriba y abajo a 0, y arriba y abajo a igualar a 0, y lo que salga son puntos críticos, sea que sea igual a 0 arriba o igual a 0 abajo. ¿Bien? Ah, listo, se tomaría como independientes. Listo. Exactamente. Nicole, vamos a ver, todavía no lo he decidido. Profe, una pregunta. Si yo estoy resolviendo el quiz y se me va la luz, que esta semana se ha ido mucho la luz por aquí por donde vivo, ¿yo luego lo puedo volver a abrir y continuar o ya Sí, no? sí se puede. Sí se puede volver a Ok, continuar. gracias. Listo. Bueno, que estén bien. Nos vemos el viernes. ¿Listo? Hasta luego, profe, gracias. Listo, que Profe, estén bien. gracias. Gracias, Chao. Mario. Chao, que estén bien.